La Santa Comunión y el bautismo de agua son dos rituales o sacramentos que los cristianos observan. ¿Qué significa tomar la comunión de una manera indigna? ¿Puede cualquiera tomar la comunión? Se supone que la comunión se tome en cada servicio, cada día y tantas otras preguntas que la gente tiene y que responderemos en este video. Si volvemos atrás y volvemos al pecado original que la humanidad cometió, eso pasó con el hombre comiendo lo que estaba prohibido y luego sus ojos se abrieron en Génesis capítulo 3. Si recuerdas la historia de Jesús después de su resurrección con dos discípulos que se iban de Jerusalén y Jesús parte el pan con ellos y luego la Biblia dice en Lucas 24:31 que sus ojos habían sido abiertos cuando tomaron el pan y vieron quién era Jesús realmente, no era un extraño que se iba con ellos. La comunión es realmente ese tiempo de recordar y celebrar la triunfante obra de Jesucristo. Ahora, la comunión es básicamente la continuación de lo que la gente judía solía hacer en la cena de Pascuas, que celebraban incluso después de haberse ido de Egipto por el poder milagroso de Dios y su intervención a través del sacrificio del Cordero. Esta comida, más adelante, conmemoraba y se convirtió en una memoria de lo que Dios hizo por ellos en Egipto. Y Jesús vino y durante una comida de Pascuas, para los judíos era su día sagrado, Él toma esta comida y le da un nuevo significado y dice que es más que celebrar solamente el éxodo de Egipto, es de hecho un adelanto de todo el éxodo que la humanidad va a experimentar a través de la sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Y Jesús dice, quiero que mantengan haciendo esto, quiero que sigan tomando esta comunión. Sigan haciéndolo para que puedan recordar no tu éxodo de Egipto, sino su éxodo del pecado, las maldiciones y el reino de la oscuridad. Jesús instituyó la comunión. En Lucas 22:19 dice, tomó pan y dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Nos dice que hagamos esto, que sigamos haciendo esto. No es solo una tradición de la iglesia, no es algo inventado por los obispos, esto es un mandamiento de Jesús para recordarlo. También sabemos que la iglesia temprana celebraba o continuó celebrando lo que Jesús les dijo que hagan. En Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora, durante la comunión, algunas de las cosas que pasan durante la comunión, número 1 es, miramos atrás, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, recordamos cómo murió en la cruz y se convirtió en nuestro Cordero, que tomó el pecado para sí. Durante la comunión también miramos dentro. La Biblia dice en 1 Corintios 11:28, y entraremos en detalle más adelante, que debemos examinarnos cuando estamos a punto de tomar la comunión. Cuando miramos atrás, miramos dentro y también miramos alrededor, porque la Biblia también enseña en 1 Corintios 11:33 que deberíamos honrar el cuerpo, deberíamos discernir el cuerpo. Incluso si tú recuerdas la comunión que Jesús tuvo con sus discípulos justo antes de su muerte, hubo mucha envidia, hubo mucho de quién va a ser el número 1 y Jesús tuvo que arreglar esas cosas y llevarlas a una unidad y traerse a Él en el foco de atención en vez de dejar que su propio ego y ambiciones se vuelvan el foco. Durante la comunión tenemos que recordar que se trata de Jesús, no de nuestro orgullo, no se trata de nosotros. Tenemos que mirar alrededor y asegurarnos de tratar a nuestros hermanos y hermanas apropiadamente. Durante la comunión también deseamos ver adelante, como dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 11:26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, habrá una cena en la boda del Cordero a la cual todos esperamos como cristianos. Pero, ¿qué significa tomar la comunión de un modo indigno? Miremos algunos de estos versículos y quiero que prestemos atención cercana, porque para muchos de nosotros esto es una fuerte de frustración, porque al no dividir apropiadamente la palabra de Dios, los predicadores y pastores muchas veces traen culpa innecesaria a las personas que la palabra de Dios no está infligiendo. En Hechos 2:46 vemos que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y sencillez de corazón. La comunión no es lo que teníamos hoy. Era de hecho una comida.
De hecho, lo llamaban un festín de amor. Tenían esta reunión donde traían comida y comían comidas enteras. No es que comían una pequeña galleta como hacemos hoy, sino que comían comidas enteras, partían el pan. La Biblia los llama convivios fraternales en Judas. Convivios fraternales les llamaban a estas reuniones de creyentes donde comían juntos. En 1 Corintios 11:29 dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Desde el comienzo quiero que notes que tomar la comunión de un modo indigno es algo que tiene que ver con el modo en el que tomas la comunión, no el modo en que vives. Quiero que notes que Pablo no está diciendo que es una persona indigna, sino que dice que es un modo indigno, quiere decir una manera indigna en la cual la persona puede tomar la Santa Comunión. Ahora, ¿cuál era la manera indigna a la que el apóstol se estaba refiriendo en este caso? 1 Corintios capítulo 11 nuevamente, y quiero que vean muy claramente lo que él está diciendo. Cuando pues os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su propio banquete antes que los otros, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas en las que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzando a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, los cristianos se reunían juntos y hacían como un almuerzo a la canasta. Cada uno traía algo a la mesa y cuando rompían el pan juntos, de este modo recordaban a Jesús y celebraban su amor en esta reunión de convivencia fraternal. Ahora, los cristianos en Corintios, los que tenían más que suficiente, venían más temprano, antes del servicio de la iglesia, y traían su comida con ellos y se la terminaban antes para que cuando llegasen los pobres en el horario y no trajeran nada a la mesa porque eran pobres, se sintieran avergonzados, como que no pertenecían, y que los cristianos ricos incluso no solo comían enfrente de los pobres o se terminaban la comida antes, sino que se embriagaban. Traían alcohol, vino, traían mucha bebida excesiva y se llenaban y emborrachaban. Pablo no está aquí hablando necesariamente de que esto es gente mala tomando la comunión, sino que dice que hay cristianos que pueden tomar la comunión de un modo en el cual no disciernen el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Otros creyentes son el cuerpo. En este caso son los pobres creyentes. Los creyentes que no podían traer nada a la mesa. Y son creyentes que se sentían avergonzados y marginalizados. Sentían como que no pertenecían ahí. Los ricos venían y comían la cena del Señor ante los pobres, dándoles vergüenza. Entonces, cuando Pablo corregía este comportamiento de la comunión, entonces al final de ese capítulo, él básicamente realinea el mismo foco y trae de vuelta todo en el alineo de vuelta. En el 1 Corintios 11, 33 y 34 dice lo siguiente. Él básicamente ahora está diciendo, esto no es lo que deberíamos hacer, y si quieres hacerlo del modo correcto, este es el modo correcto. El modo incorrecto te va a hacer enfermar. El modo correcto es unirte a otros creyentes, no darles vergüenza. Y este es el modo correcto de tomar la comunión. Y quiero que escuches esto con cuidado. 1 Corintios 11, 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y no es que Pablo está hablando de vivir una vida completamente santa, como sí menciona en otras partes de 1 Corintios. Aquí está refiriéndose simplemente a tener malos modales a la hora de la comunión, específicamente para evitar que había algunos que llegasen antes y no esperasen a los otros, no se esperasen entre sí. Porque si alguien tiene hambre, que coma en la casa, para que no se reúnan para condenación. En cuanto a los demás, los pondré en orden cuando vaya. Quiere decir, no vengas con tanto hambre que ya te estés llenando durante esta reunión convivencial. Si tienes muchísima hambre, no vengas a comerte todo en esta reunión de creyentes, a llenarte. Come en tu casa para que puedas venir y sentir la comunidad, la hermandad, y también dejar para que otras personas puedan comer también mientras tú tomas la comunión. Su comunión era un poco distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a esta pequeña galleta y quizás un poco de jugo, o quizás tu iglesia practica beber vino, pero aquí era una comida
entera. Y la manera indigna era cuando había creyentes que venían y comían antes que otros, llenándose, y los pobres se sentían avergonzados. Ahora, cuando se trata de comunión, algunas cosas que quiero responder, algunas preguntas. ¿El pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Jesucristo? Bueno, en el catolicismo, ellos creen que si tú tomas la comunión, el pan y el vino o jugo se convierten de hecho en la sangre y cuerpo de Jesucristo. De hecho, 1/3 de los católicos creen esto. Eso es el 31% de los católicos que creen esto y el 69% piensa que es algo simbólico. Ahora, yo soy de la tradición protestante y nosotros no creemos que durante la comunión el pan o el jugo o el vino sean literalmente la sangre y la carne de Cristo. En los versículos de la comunión que Jesús presenta durante la Pascua en Lucas capítulo 22, Mateo 26, no hay ninguna referencia donde Jesús diga que es algo simbólico. Ni lo mismo pasa en capítulo 6, coma mi carne y toma mi sangre. Está diciendo que es simbólico. Ahora, en la cultura judía, beber la sangre de alguien era algo completamente prohibido, es un pecado. Jesús no estaba pidiéndoles a todos que cometan un pecado, literalmente bebiendo su sangre. Nadie literalmente vivió bebiendo su sangre y comiendo su cuerpo físico. Jesús está hablando aquí simbólicamente y no está diciendo que esa sea su carne y su sangre en un sentido literal. Del mismo modo que Jesús cuando dice yo soy la puerta o soy la viña, sabemos que está hablando simbólicamente. Hoy como cristianos, cuando participamos en la Santa Comunión, creemos que estamos tomando simbólicamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Identificamos, celebramos su obra en la cruz. La segunda pregunta es, ¿cada cuánto deberíamos tomar comunión? Vemos en la Biblia que Pablo habla de la comunión y Jesús vemos 3 referencias en los evangelios sinópticos sobre la comunión. Y en ambos, tanto en la historia de Pablo como en los evangelios sinópticos, vemos que pasó durante la comida de Pascua. Vemos que se pasaba la copa y que Jesús mencionaba que alguien iba a traicionarlo y que él prometía que él iba a volver. No hay ninguna referencia de cada cuánto esta Santa Comunión debería ser celebrada. Sabemos que la gente judía celebra la Pascua una vez al año, pero los cristianos pueden seguir celebrando la muerte de Jesús al quebrar el pan cada vez que se reúnen con otros. No tenemos necesariamente una regla ni una fórmula. La mayoría de las iglesias lo hacen una vez al año. Algunos lo hacen cada domingo. Algunas iglesias quieren llamar a los creyentes a hacerlo cada día. Pero no hay ninguna manera correcta o incorrecta de hacerlo, porque el punto aquí es recordar. El punto aquí es tomar inventario de lo que está pasando en tu corazón y tu actitud hacia otros creyentes y mirar hacia adelante a la segunda venida de Jesucristo. No necesariamente los detalles de cuándo va a venir. Una pregunta más es, ¿quién puede tomar la comunión? Esto también es un tema muy debatido en tantas iglesias. Generalmente hay 2 modos de enfocar esto. Uno es la comunión abierta, donde todos los creyentes están abiertos a recibirla. Y luego hay otra, que es una comunión cerrada, donde solo los miembros de la iglesia que están en buena posición en la iglesia pueden tomar comunión. También he visto, hay gente que deja que todo el mundo tome la comunión, creyentes y no creyentes. Personalmente yo pienso que la comunión debería ser abierta a todos los creyentes. No creo que deba ser limitado para la iglesia local, porque la Biblia llama a la comunión la mesa del Señor, no la mesa de mi iglesia, sino la mesa del Señor. Y creo que cualquiera que pertenezca al Señor es capaz de ir y recibir la Santa Comunión. Pero tienes que ir en comunión y estar en comunión con el Señor. En el primer siglo, en el libro, no está en el canon, no está en la Biblia, pero describe algunos de los protocolos en la iglesia apostólica. Enseña que el bautismo era requerido para la Santa Comunión. Antes de poder tomar la comunión tenías que ser bautizado. También vemos en el segundo siglo que San Justino el mártir menciona 3 requerimientos: creer en la enseñanza de la iglesia, ser bautizado y vivir como Cristo nos comanda. La mayoría de los cristianos, y yo me uno en lo que creen, que hay 2 tipos de personas que no deberían tomar la comunión. 1, los no regenerados y los no arrepentidos, es decir, los que no han nacido de nuevo, no regenerados y no arrepentidos, los que viven con pecado sin confesar.
vives en pecado, no quieres arrepentirte, no quieres confesarlo y ponerte bien con el Señor. Porque de otro modo, si tú vives en pecado como cristiano y no estás dispuesto a arrepentirte, tenemos que dar la advertencia del apóstol Pablo a Corintios, que tomar la comunión de hecho puede traer un daño a tu cuerpo físico. Algunos dicen que se debilitan y otros mueren prematuramente por el modo en que toman la comunión. Y aunque explicamos que se trata de cómo los cristianos tomaban la comunión, el principio aplica a nosotros cuando vivimos con el pecado que conocemos y vamos a la mesa del Señor con el pecado que no ha sido confesado y lo traemos a la luz. Así también como si no te has regenerado, es decir, no has nacido de nuevo, no estás en comunión con Cristo. No deberías tomar la comunión porque entonces es para un círculo de gente que está conectada entre sí y está en comunión, en pacto con el Señor Jesucristo. Quiero darte el coraje a tomar la comunión, todo lo que quieras como un seguidor de Cristo. Quiero tomar comunión sin culpa, sin vergüenza, pero antes de que lo hagas, tu corazón, si tu corazón te juzga, tráelo a la luz, tráelo a la cruz, trae tu pecado a la cruz, que la sangre de Jesucristo te lave. La Biblia dice que cuando caminamos en la luz, su sangre nos limpia. Y cuando tomas la comunión, cree en la sanación en tu cuerpo, cree por liberación, para que se quiten las maldiciones generacionales, porque tú te conectas con la línea sanguínea de Jesús, porque tomas su cuerpo en el tuyo, y la Biblia dice que por sus heridas somos completados. Así que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te traiga claridad, espero que esta enseñanza te traiga coraje y para que puedas comenzar a tomar la comunión. He visto a gente que fue sanada tomando la comunión. Recuerdo cuando fue el COVID y algunos miembros de la iglesia estaban muy calificados para que el COVID los tome. Tenían todos los problemas de base que podías pensar y el Señor me puso en el corazón que puedan tener comunión en su casa y que sean cubiertos por la gracia de Dios y todavía están con nosotros sirviendo al Señor. Quizás estás aquí batallando enfermedad, quiero darte el coraje, toma comunión. Al tomar comunión recuerda el pasado, recuerda a Jesús, su sufrimiento y recuerda el futuro, tu gloria con Él cuando Él retorne. Muchas gracias por ver este video. Si esto fue una bendición para ti, no te olvides de darle me gusta y suscribirte a este canal para que puedas ser recordado cada vez que subimos nuevos videos y comparte con alguien que será una bendición para ellos.